Estamos en pleno periodo estival, en pleno periodo de vacaciones. Para muchos un tiempo de descanso, para otros pues un tiempo donde todavía se sigue trabajando con este calor que se ha dejado caer. Y comenzamos en esta mañana de domingo, domingo 12 de julio, nuestro rato de oración. Le pedimos al Señor en su presencia la gracia, porque el diálogo sereno, cara a cara, donde el Maestro nos ilustra, donde Jesús nos habla al corazón, pues es una gracia. Por eso en presencia del Señor deberíamos de comenzar todas las mañanas nuestro rato de oración, igual que comenzamos el día encomendándonos a esa gracia de Jesucristo que siempre nos acompaña, que nos sostiene, que nos alienta y sobre todo que es la que transforma, que es la que toca el corazón y la vida. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí, junto a mí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Es decir, me postro delante de tu grandeza y te pido perdón de mis muchos pecados, de mi mediocridad, de mi falta de virtud, de mi inconstancia, de mi soberbia que me impide muchas veces ser dócil a tus inspiraciones. Y te suplico hoy, Señor, que me hables al corazón, que me conceda un rato de oración que sea el motor de toda mi jornada. Pues nos acercamos en esta mañana de la mano del profeta Isaías a la primera lectura. Un fragmento donde el Señor dice: como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. La palabra de Dios es don que viene del cielo. Es como la lluvia y como la nieve, que no sabemos bien, ahora sí, ¿verdad? No lo podemos explicar, pero cómo se produce, pero que cae sobre la tierra para empaparla. Y sin apenas darnos cuenta, esa tierra se empapa de la gracia que viene del cielo. Es fundamental dejarnos empapar. ¿Por qué? Porque esa lluvia que Dios nos envía hace que nuestra tierra, que somos nosotros, germine y que brote la semilla y que produzca su fruto. Y es que hoy seguramente, cuando celebres la Eucaristía, si hay algún coro, o si no lo hay, seguro que te viene a la memoria esa canción que decía en su estribillo y estrofa que un sembrador fue a sembrar lo mejor de su semilla. Parte caía en el surco, parte en la orilla. La primera daba fruto, porque el agua la asistía. La segunda se agostaba y se moría. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. Porque es que hoy en el Evangelio yo te invito a que te desplaces con la mente al lado de Jesús. Probablemente estás sentado en la ladera de ese monte de la bienaventuranza donde contempla la grandeza de ese mar de Galilea. Y a sus orillas, pues esa huerta, esos campos, esos vergeles, que precisamente por los arroyos que confluyen en aquella zona hacen que estén especialmente verdes. Ahí, camuflado entre los 12 y entre la multitud que seguía a Jesús, también hoy me coloco yo, con unos oídos receptivos, con un corazón abierto.
y escucho al Señor que dice una parábola. De aquello que va observando, Jesús saca una enseñanza. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Jesús observa cómo esos sembradores que llevan las alforjas con la semilla van esparciendo generosamente, a mano llena, lanzándola lejos, con generosidad, esas semillas para que caigan en el terreno. El sembrador es experto en ese arte de la siembra. Y él no siembra tacañamente, sino generosamente. Y la semilla que siembra es semilla de calidad, porque para que dé su fruto, se ha empeñado en que sea una semilla buena. Que esa semilla fructifique, que esa semilla produzca cosecha. No depende de la fatiga y de la generosidad del sembrador, ni depende tampoco de la calidad de la semilla, que es buena, sino que depende de la receptividad del terreno que acoge esa siembra. Y ese terreno somos tú y yo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Jesús dirá: el que tenga oídos, que oiga. Y tú y yo sabemos que Dios es así, que va esparciendo generosamente, abundantemente, con largueza, su semilla en el surco de nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que la calidad del terreno es diferente. La semilla puede caer al borde del camino. El borde del camino suele ser ese lugar donde la gente, los viandantes, caminan, pasan, pisotean. Es un terreno que no ha sido labrado, es un terreno que no ha sido cuidado. Por eso esa semilla se queda en lo superficial. Y claro, vienen los pájaros y se la comen. Y pudiera ser que tu vida y la mía fuera así. Uno recibe esa siembra que el Señor va haciendo y la recibe con gusto y con agrado y hasta lo disfruta. Pero nosotros somos a veces como el terreno del borde del camino. Pasamos de todo. O dejamos que todo se quede muy en lo epidérmico, en lo superficial, que profundice poco. O el terreno de nuestra vida ha sido poco cuidado, poco labrado. No lo hemos decantado, no hemos quitado las piedras. No es un terreno propicio. Por eso se convierte en un fructuosa esa siembra del sembrador. Jesús continúa su parábola. Otro poco cayó en terreno pedregoso. Y define cómo es ese terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto sale el sol, se abrasa y por falta de raíz se seca. Pudiera ser que esa siembra generosa que el Señor hace caiga en el terreno de mi vida y que el terreno de mi vida esté lleno de piedras. Que sea un terreno especialmente difícil de labrar, porque existen esas durezas, esas piedras que hacen que el corazón tenga poca capacidad para recibir, para profundizar esa siembra. Podemos ser muy inconstantes, podemos ser muy superficiales, podemos ser de ese terreno que tiene otro tipo de intereses. Puede ser que las piedras de nuestro corazón, de nuestra vida, pues sean precisamente esos rencores, esas rencillas que en el fondo nos dañan a nosotros. ¿Cuáles son las piedras que hay en mi corazón? ¿Cuáles son esas piedras? Que sí, que pueden hacer que con agrado uno reciba esa siembra, esa gracia, esos dones, esas mociones que Dios va poniendo, pero que hacen infructuosa la siembra porque, claro, se despierta, pero ¿será por la inconstancia? ¿Será mi falta de virtud probada?
Será mi desánimo ante las dificultades, ante las caídas que me dicen no tiene solución. ¿Cuáles son tus piedras? Jesús, dime cuáles son esas piedras de mi vida. Esas piedras que hacen que cuando salga el sol, cuando venga la dificultad, cuando venga la dura jornada, esa siembra que tú has querido hacer, como no tiene raíz, como no tiene profundidad, como no lo dejo que enraice profundamente, hace que tu siembra no produzca su fruto. Y Jesús saca un tercer tipo de terreno. Otro poco de la semilla cayó entre zarzas. Estas crecen y ahogan la semilla. Y es que las zarzas suelen ser esa hortaliza, esos vegetales que también crecen de manera salvaje en el terreno y que por mucho que uno se empeñe en sembrar cerca de ellas van a ahogar, van a impedir que le llegue el agua, van a impedir que le llegue el sol y van a asfixiar la obra de la gracia. Esas zarzas son los intereses creados, los intereses poco honestos, los intereses partidistas que nosotros queremos compatibilizar con la siembra del Señor en el Evangelio. Sería querer ponerle una vela a Dios y otra al enemigo. Esas zarzas son eso, esos idolillos a los que le rendimos pleitesía, que queremos compaginar, que queremos, bueno, pues agarrarnos también a ellos y que son incompatibles con la siembra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Se necesita un terreno despejado, despejado de intereses partidistas, despejado de intereses contrarios, ajenos al Evangelio. Y Jesús pone una cuarta parábola. El resto de la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Unos 100, otros 60, otros 30. ¿Y cuál es ese terreno bueno? Porque se presupone que tú y yo tenemos capacidad para inteligir. El Señor nos ha dado inteligencia. Sabemos razonar. Y yo creo, Jesús, que ese terreno bueno al que hoy hace referencia y del que no nos especifica cuál es su calidad, es el terreno que no está de paso, que no está al borde del camino como espectador, sino que es el terreno que ha sido labrado, el terreno que no se queda mirando cómo pasa la vida, no se implica. Para ser terreno bueno, en primer lugar, tengo que querer. En primer lugar, tengo que dejar de que pasen los días, que pasen los años contemplando la vida como un mero espectador. Y tengo que querer implicarme. Y junto a ello, el terreno bueno es aquel que no tiene piedra. Es aquel que quita las durezas. Aquel que ha decantado, ha quitado todo aquello que es hostil a la siembra y que impide que la semilla eche raíces, sea profunda. Mi pereza, que me hace ser poco constante. Mi soberbia. Los rencores que albergo en mi corazón y que me hacen vivir con hostilidad. O la mentira. O esa vida lujuriosa. ¿Cuáles son las piedras, Señor? Que son poco permeables, que impiden que tu siembra cale con profundidad.
y la zarza. ¿Cuáles son esos intereses creados, partidistas, que yo alimento, que yo quiero compaginar con tu siembra en mi vida y que son incompatibles? No podéis ser del mundo y ser del cielo. No podemos, pues, tener y albergar amores enfrentados en el corazón. Y esa zarza, pues, hay un refrán que dice, vive como piensa o acabará pensando como vive. Son eso, son nuestras incoherencias, son esas licencias que nos permitimos, son ese pensar, no pasa nada por hacer esto, por vivir así, todo el mundo lo hace. Y en el fondo, son como zarza que asfixian la siembra de Dios en mi vida. Pues Jesús, hoy quiero hacer mía también esa recomendación de San Pablo a los romanos. La creación está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Tú eres el sembrador, que quiere sembrar semilla buena en el terreno de mi vida para que produzca tu fruto, no mi fruto. Y tu palabra es eficaz, pero se hace infecunda cuando, por culpa mía, que soy el terreno, no quito esas piedras, no dejo de pasar, no arranco esa zarza que asfixian la efectividad silenciosa, permanente, eficaz de tu obra en mí. Te doy gracias, Señor, por todos los dones con los que hoy en este rato de oración quieres iluminarme. Ayúdame. Quiero implicarme. Quiero ser terreno que no sea del borde del camino. Quiero ser terreno decantado, sin piedra, sin dureza. Quiero ser terreno limpio de zarza y de otro tipo de intereses, para que la siembra de tu semilla en mí produzca su fruto y para que no malogre ese sueño para el que me has creado en este mundo. Que así sea.